¿Alguna vez te has encontrado con alguien que cuando hablas con dicha persona, pues tú notas que está cargadita de rencor? ¿Has percibido eso? Que cada vez que te habla menciona aquel hecho en el cual le dañaron y ella era una víctima, o al menos una supuesta víctima, porque siempre hay partes ahí, pero al menos eso. Tú percibes por el pasar del tiempo que eso no es solamente una herida abierta, sino que ya se ha convertido en una llaga supurante, lo cual ya es preocupante, ¿cierto? Entonces, en mis tiempos que ejercí como consejera bíblica, yo me encontré con más casos de los que me hubiera gustado encontrar, de los que te estoy hablando, de los que te estoy mencionando. Y llegué a la conclusión de lo que les liberaría a esas personas sería el perdón. Pero, ¿cómo ayudarles a entender eso? ¿Cómo ayudarles a entender eso? Así que con cada encuentro yo iba escuchando los obstáculos que la persona ponía para no perdonar y para seguir con la herida supurante. Pensé, claro, esos obstáculos son sus impedimentos para que puedan perdonar. Y por eso pensé en trabajar esos obstáculos, pensé cómo compartirlos con ellos y no solo compartirlos con ellos, sino que hoy los voy a compartir contigo. Obstáculos y beneficios, no nos vamos a quedar solo con la parte mala, obstáculos y beneficios que el perdón otorga, que el perdón aporta. Mi nombre ya sabéis, Antonia Bertral, del canal La Fe que Avanza, y como siempre esperando que te sea de bendición. Y si en alguna forma lo es, pues nada, si no te has suscrito, suscríbete, ya sabes, dale a la campanita, notificaciones o notificaciones campanita, no sé muy bien cómo va, le das al like y ayúdame a divulgarlo. ¿Ok? Muchísimas gracias por tu ayuda. Hay frases que se han escrito sobre el perdón, desde luego se ha escrito un montón sobre esto. Y frases, te voy a leer solo dos y vamos un poquito a comentar algunas cositas. Perdonar es el valor de los valientes. Solamente aquel que es bastante fuerte para perdonar una ofensa sabe amar. En verdad, perdonar es de valientes, porque es algo que parte de ti, no parte de la otra persona que te ha hecho daño. Así que hay que tener un grado, es verdad, de valentía para ello. Y denota un carácter fuerte en el buen sentido de la palabra, de fortaleza, de alguien que es maduro, que ha entendido y que por tanto está pronto para perdonar. Y el que perdona sabe amar, y es verdad. El que guarda el rencor retiene la rabia, retiene las ganas de venganza, una serie de cosas. Y ahí pues no se da el perdón, no se da. Así que bien, esa frase es interesante. Luego, el perdonar es divino, porque ¿quién nos ha perdonado o quién nos ha otorgado el perdón y está ahí para nosotros? Pues es Dios. Así que perdonar no nace tanto de una intención de corazón, porque nuestro corazón, repito, quiere venganza, quiere la llamada restitución en el sentido de que éste la pague, quiere, quiere ser resarcido, quiere ser, pues bueno, se le han quitado honra, otra vez tener la honra, una serie de cosas. Así que eso es la tendencia más humana, por decirlo así, pero sin embargo es divino, porque es entender qué ha hecho Dios por nosotros y en este caso imitar a Jesús y hacer lo mismo que Él hizo. Así que sí, es divino. Alivia el espíritu, claro.
Cuando perdonas, trae paz. Aquí ya tenemos un beneficio. Antes de obstáculos, ya te estoy presentando beneficios. Y luego dice, al igual, llena de paz nuestro entorno. ¿Cierto? Porque posibilita la restauración de las relaciones. Sin perdón no hay ninguna posibilidad, dice el texto, de que las relaciones se restauren. Ciertísimo, ¿verdad? Así que, cierto, pero todas esas frases y muchas más que podría mencionarte, su base, su principio está aquí. Lo sepan o no lo sepan, han sacado la base de aquí, sean conscientes o no. Porque si hay un libro que habla muchísimo sobre el perdón, como muchísimo sobre tantísimas cosas, es la Biblia, es la palabra de Dios. Así que tenemos que ir aquí para entender lo que significa y lo que no es y lo que debemos hacer y tal. La palabra griega que se menciona para perdonar, fíjate tú, indica dejar ir, soltar, abandonar. Es como si la falta de perdón, imagínate, estás en tu casa, ¿no? Y la falta de perdón comienza, tú entras en esa casa y hay como algo enrarecido. Es un olor, ¿vale? Y entonces tú abres la ventana, ¿para qué? Para que se ventile, para que aire fresco entre y eso se vaya. Pues así sería el perdón. Y eso ya nos da un indicador de que es una acción tomada ¿de qué? De la voluntad, no de los sentimientos, no de nuestros mejores deseos. Y ese ya es uno de los impedimentos. Yo a veces hablaba con las personas y se quedaban ahí como meditando. Y decían, bueno, sí, yo entiendo que es importante. Cuando lo sienta, lo haré. Como si de una margarita se va deshojando. ¿Perdono? No perdono. ¿Perdono? No perdono. Y si es así, nunca esa persona va a perdonar. ¿Por qué? Porque el daño está ahí y parte de liberar ese daño tiene que ver con el perdón. Entonces, ¿recuerdas cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo con todo el pueblo ahí que habían salido de Egipto y quien venía detrás y el impedimento delante, había un obstáculo, ese mar? Entonces, ¿qué le dijo Dios? Pon la caña, tu vara, no la caña de pescar, la vara, y entonces, y el mar se abrió. Pues así ocurre con el perdón. Es un acto de la voluntad. Cuando tú aplicas el perdón es cuando notarás los beneficios que tiene el perdón. Mientras tú retengas el perdón, el mar está cerrado, los egipcios están detrás y sobre ti pesa el dolor. Así que no pienses que un día te aparecerá el sentimiento de, ay, debo perdonar a esa persona que me dañó. Es un acto de la voluntad. Hay personas que me comentaban, es que usted no sabe el daño que esa persona me hizo. Y en verdad hay daños que las personas reciben que son fuertes. No todo es una pelea de hermanos que se quieren quitar la pelota y va la mamá y dice, bueno, aquí paz, que sois hermanos, daros la mano, y ya está. No todo es eso. Es cierto. Hay daños infringidos de alto nivel, que digo yo. Una violación, bueno, otras muchísimas cosas, malos tratos. Y no quiero desmerecer nunca la gravedad del asunto. Eso es cierto. Pero por experiencia vivida y por experiencia con otras personas,
eh, es ciertísimo que mientras no se perdone, tú sigues siendo esclavo de esto. Otro obstáculo es que a veces se pretende enterrar eh, el dolor, eh, creando como un mecanismo de racionalización. No, esa persona me dañó, me causó malos tratos, pero bueno, es que estaba nervioso. De justificación. Y aquí voy a hablarte de mi testimonio, porque yo aprendí la importancia del perdón de esta manera que te voy a contar, de esta manera. Bueno, no sé si has visto mis vídeos anteriores contando mi testimonio, pero en uno de ellos contaba que mi padre y mi madre se separaron, porque en la religión católica en aquel entonces el divorcio no era viable. Entonces se separaron y mi padre se desentendió absolutamente de mí, o sea, como si dijéramos desapareció del mapa. Y bueno, yo crecí sin conocer a mi papá. Y yo crecí racionalizando esto, ese acto, diciéndome, bueno, él no me quiso conocer, pues yo tampoco. Ya está, estamos en paz. Estamos en paz. Y si en aquel entonces tú me hubieras preguntado, ¿te duele que tu padre te hubiera abandonado? Me hubiera dicho, no, no. Y conscientemente te estaba diciendo lo que sentía conscientemente. ¿Por qué? Porque había aprendido a racionalizar eso, ¿vale? A decir. Pero ya de creyente, yo cuando comencé a orar y lo hacía en voz alta, comencé a notar que yo tenía un gran impedimento y me preocupaba. Porque yo podía llamar a Dios santo, justo, menos Padre. Cuando yo quería mencionar a Dios como Padre, era como si la lengua se me quedara muda, igual. Claro, al principio eso me causaba inquietud, porque veía que todo el mundo, Padre, Padre, y yo no. Pero después, con el tiempo, también lo racionalicé. Dije, bueno, es que yo soy así, no pasa nada, no pasa nada. Yo también, bueno, pues es mi manera de ser. ¿Qué ocurre? Ya reconozco a Dios de otras formas, bueno, pues no pasa nada. ¿Y por qué te cuento esto? Porque a los años de estar en esta situación, en España se comenzó a poner muy en boga, en el buen sentido de la palabra, lo de la sanidad interior en las iglesias. Y se hizo un congreso a nivel nacional y yo, que nunca había oído del tema, yo me apunté al carro, claro, era un encuentro de mujeres, así que ahí, todas juntas, para adelante. Entonces la mujer contaba su experiencia vivida, cómo le habían hecho daño y básicamente la importancia del perdón. Llegó un punto que ella dijo algo similar, no me acuerdo literalmente, pero dijo, quizá tú no avanzas, no creces espiritualmente hablando, porque hay un obstáculo que tú no conoces, del cual tú no has perdonado. Y ora, pídele a Dios que te muestre lo que es. Y yo, con unos ojos así, como los platos grandes, pensé, ay, sí. Y comencé a pensar, ¿será esto? ¿Será aquello? Y no me venía nada a la mente, nada absolutamente. Hasta que comencé a orar. Dije, bueno, pues ok, voy a hacerlo y ya está. Voy a orar. No pierdo nada. No sé de qué, pero lo voy a poner. Y entonces, no sé cuánto tiempo pasó, no recuerdo, pero lo cierto es que una noche
tuve un sueño, de esos sueños vividísimos, o sea, que tú recuerdas, es ahora y está hace muchísimos años y todavía lo tengo muy claro en la mente, no tengo que pensar qué pasó. Y era un sueño que más a más se repetía, o sea, era como que un trocito corto y rebobinaba y volvía al mismo punto y así. Y yo soñaba que estaba en un barco muy grande, era de noche y había una tempestad brutal, brutal. Y yo me veía pequeña y estaba ahí, puestecita ahí, con la lluvia que me caía. Y yo podía sentir el miedo, el miedo. Y entonces, al fondo, estaba una figura negra, no podía ver, no, ni le veía la cara, pero había una figura. Y yo sabía que era mi padre. Yo lo llamaba y él se reía, se daba la vuelta y desaparecía. Y esto fue lo que se repetía. Al punto que yo me incorporé del sueño, me desperté, me acuerdo que estaba muy angustiada y me vino: tú nunca has perdonado a tu padre. Pretendiste tapar eso, pero está ahí. Y entonces caí en la cuenta de todo lo que yo había sentido, del abandono, de que realmente eso era un dolor que estaba en mí y que yo nunca había soltado, nunca había dejado ir, y que la manera de dejarlo ir era el perdón. Así que ahí mismo, en plena noche, me puse a orar y me puse a decir algo como: mi padre ya no me debe nada, no quiero esa cuenta. No, no la quiero, no lo quiero como deudor de esa cuenta y yo le perdono. ¿Y sabes como cuando una botella de vino espumoso o de cava se descorcha, que hace ¡plá! Y sale, ¿no? Pues era como si yo notara eso. Yo practiqué el perdón y era como si yo notara ese descorche. Y lo más bueno, como puedes imaginar ya, supongo, es que comienzo a orar y no podía llamar a Dios de otra manera que papá. No podía. O sea, todo era padre, padre, padre. Así que eso fue como Dios me enseñó la importancia de la oración. ¿Por qué? Porque si racionalizas de alguna manera y no pasas por el proceso y no perdonas, ¿qué ocurre? Pues imagínate que tienes un corcho y tú atas ese corcho con una cuerdecita, lo bajas al fondo del mar, por si no el corcho flota, ¿verdad? Lo bajas al fondo del mar, le pones una piedra encima y lo tienes ahí sujeto. Y aparentemente todo está bien. Pero, ¿qué pasa cuando hay marea? Cuando hay marea, la piedra se moverá y ¿qué hará el corcho? Subirá a flote. Y lo que Dios hizo en mi vida fue subir a través de ese sueño el corcho a flote para que yo me diera cuenta del daño que yo estaba acumulando y que eso me impedía poder en ese caso llamarle padre, entenderle como padre y también relaciones con otras personas que me recordaban este hecho. Así que es tremendo perdonar, es tremendo perdonar. Así que quiero que pienses que hay gente que toma obstáculos, obstáculos, que dice: si me alejo de la persona, tomo un atajo, más o menos como hacía yo emocionalmente, pero aquí físicamente, ojos que no ven, corazón que no siente. Porque la herida ya está ahí, el daño ya está. O sea, eso no funciona así. Así que fuere como fuere, créeme, la falta de perdón es como un veneno.
Tú le vas echando gotitas de arsénico a tu plato de comida, a tu día a día y te vas envenenando, envenenando. Y los primeros beneficiados en perdonar somos los que damos el perdón, los que damos el perdón. Mira, yo veo el perdón como desde dos ángulos, ¿ok? O dos aspectos. Uno es que tú perdonas porque la persona viene arrepentida y te dice, mira, me he dado cuenta del daño que te he hecho. Voy a ver cómo restauro ese daño, voy a ver qué puedo hacer para, pues si has perdido, te he dañado y eso ha menguado la confianza, pues yo voy a demostrarte que yo soy confiable, algo así, ¿vale? Ok, esto al que no perdona, cuando le piden perdón, es que ya tiene más sed de venganza que otra cosa, ¿eh? Es más eso que otra cosa. Esa es la parte, diría, fácil de perdonar. La parte más complicada de dar el perdón es cuando, por ejemplo, la persona te pide perdón, pero no está dispuesto a hacer nada para restaurar. Y voy a explicarme, Y voy a explicarme. En un caso, yo tenía una jefa en el trabajo que por influencia de otras personas me destituyó del cargo que tenía. Y era injusto. A los años, bueno, yo pasé, a los años la persona me llamó. Yo la había perdonado porque sabía que tenía que hacerlo, pero a los años la persona me llama y me dice, mira, me doy cuenta de que te dañé. Discúlpame. No es lo mismo decir perdón que decir discúlpame. Eso para comenzar. Pero bueno, discúlpame. Yo pensé, bueno. Yo le dije, entonces vas a reconocer y me van a restituir en el trabajo. Y me dijo, no, porque entonces yo perdería el mío. Entonces, claro, ¿qué haces? ¿No? Es como decir, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Porque sobre todo la Biblia habla de la importancia de la restitución. Ella se quedó con lo que muchas iglesias evangélicas y cristianas hablan. Si pides perdón o disculpas, porque había ahí mucho orgullo y decir perdón tampoco, había disculpas. Pero si pides perdón ya es suficiente, no tienes que hacer nada para restituir, eso no enseña la palabra. Así que cuando tú te toque pedir perdón, recuerda esto. En caso ahí no pasó, yo le dije, ok, es tu decisión. Dios sabe y Dios juzgará entre tú y yo. Ningún problema. Y seguí con mi vida y yo veo a esa persona y le hablo porque la perdoné. Pero ahí es como un poquito más complejo. Sería como dar el perdón por gracia, porque es como le das como saldas una deuda que no te paga. Como el caso de mi padre. Mi padre nunca puedo pretender, ya murió, entonces no puedo pretender que un día yo le diga, papá, ¿cuánto daño me hiciste? Y él me diga, perdona, hija. Ya no puedo pretender eso. Pero lo cierto es que yo recibí el beneficio al perdonar. Y es lo que hizo Jesús. Puso a nuestro alcance el perdón cuando nadie de nosotros nos sentíamos culpables. Fue una expresión de amor, fue un favor inmerecido que puso a nuestro alcance. Solo hay un perdón, que dice la Biblia, que no es otorgado por Dios y es el pecado imperdonable, del cual no voy a estar hablando aquí porque no es el tema concreto. Pero cuando entiendes qué significa en el contexto, queda muy claro lo que es y por tanto, pues no hay duda, no hay duda. Recuerda siempre, delante de los obstáculos, recuerda siempre la parábola aquella de los dos siervos deudores, ¿vale?
uno debía una gran cantidad de dinero, vamos a simplificarlo, se lo debía al rey. Y él pide clemencia y el rey le condona, o sea, le salda la deuda. Ahora sale de ahí y se encuentra con un conciudadano suyo, otro siervo, y le debía mucho menos. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Le perdonó? No, lo puso en la cárcel. Luego ya fue juzgado por el rey, evidentemente, pero lo puso en la cárcel. O sea que, ¿qué te perdonó a ti el rey, el soberano, el creador? Un consiervo tuyo nunca te hará nada a tal grado, y hay grados, como he dicho, que ahora mismo no voy a comentar aquí, pero hay cosas muy fuertes, no son cualquier cosita, pero de lo que nosotros le hicimos a él, de lo que nosotros le debíamos. Nuestra cuenta era impagable e íbamos sumando a nuestra cuenta faltas. Venga. O sea que era, ¿sabes? Como las listas que uno compra mucho y saca ese ticket del supermercado que dicen, todo eso he comprado. Pues así. Y en cambio pedimos perdón. A veces no sabíamos ni éramos muy conscientes de qué significaba eso. No se puede restituir lo que hicimos. Entonces, ¿quién te perdonó más? Creo que eso derrumba los obstáculos. Los obstáculos son como vallas y imagínate que son de arena, pero con la falta de perdón se convierten en cimiento y ¡pum! Topas ahí. Cuando piensas en cómo Dios te perdonó, esas vallas se convierten otra vez en arena y desaparecen. Y facilita el perdón. Así que eso es importante. Tienes el perdón. ¿Qué beneficios? Porque bueno, vamos a hablar de beneficios. Creo que ya hemos visto algunos obstáculos. Igual te identificas con alguno de ellos y recapacitas. Genial. Pero igual puedes ayudar a otra persona también. Que también, genial, genial. ¿Sabes? Un beneficio, y hace unas semanas lo comentaba con una hermana, uno de los beneficios es que esta herida se ha cicatrizado. Como a mí me han operado muchas veces, la herida más larga que yo tengo es la de que me operaron del corazón abierto, así que me hicieron una buena cremallera. Hay un cosido impresionante. Y, cuando era recién, ya me bajaron a planta y entonces estaba en la UCI y ya me bajaron a la habitación. Y cada día me levantaban, bueno, los 2 o 3 primeros días no podía ni levantarme. Pero después, automáticamente, rapidito, venga a la ducha. Cuando el agua me caía, el agua. Eso dolía solo de mirarme la herida. Al pasar los años, ya han pasado como 4 años más o menos, y ahora me ducho, me froto. ¿Veo la herida? Sí, claro, la herida está ahí, pero no me duele. Y ese es uno de los beneficios, y yo diría el mayor, que trae el perdón. La posibilidad de que tu herida sea sanada. Eso es increíble. Eso de verdad
trae un gozo, trae una paz, trae... Sí, recuerdas el hecho. Yo recuerdo hechos de mi padre, recuerdo hechos de mi madre, recuerdo hechos... recuerdo. No, mi chip está ahí, mi disco duro está almacenado, bien almacenado, pero no me duele en absoluto. Así que es una ventaja. Otro beneficio es que se puede posibilitar, no siempre es posible, pero la paz o las relaciones. Se restauran las relaciones. Porque de alguna manera le estás diciendo a esa persona, no me debes nada. Y a veces, cuando tenemos la oportunidad y se lo verbalizamos, es cuando la persona se desmorona y reconoce el daño que te hizo. No siempre, no es una matemática. Pero yo he visto casos así, de que la persona ha ido y le ha dicho, mira, me dañaste en esto, en esto, en esto, pero te perdoné. Delante de Dios estás perdonado y quiero decírtelo. Y quiero decirte que no me debes nada. Y ver a la otra persona llorar y decir lo que te hice, lo siento tanto. Incluso querer entonces hacer cosas para restituir eso. Así que, ok, viví el caso, no personal, de un pastor que yo tenía en el seminario. Bueno, daba clases a otro grupo, a otro curso, pero nos dio el testimonio, nos contó el testimonio a nosotros, que éramos más nuevecitos, estudiantes ahí. Y él contó, era un hombre que tenía mucha paz, mucho gozo. Parecía que todo siempre le había ido sobre ruedas. Y él contó cómo, viniendo de noche de una iglesia, de predicar, él iba con su mujer y su hijito, y un borracho se cruzó de carril, los embistió, y el hijo murió en el momento, y la mujer estuvo muy grave, herida, en el hospital. Cuando la mujer ya estuvo restaurada, que estaba recuperada, entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, lo metemos por juicio, no lo metemos por juicio. Y entonces dijeron, vamos a perdonarle y vamos a decírselo. Bueno, ellos pasaron por un proceso de perdón y llamaron a la puerta y ese hombre, claro, cuando los vio por la mirilla pensó, uy, ahora la que se me va a caer encima. Tímidamente le dijeron, no, por favor, no, que solamente queremos hablar. Entonces él abrió aquello un poquito. Entonces el hombre le dijo, el pastor le dijo, mira, quiero que sepas que te perdonamos, que automáticamente ese hombre cayó llorando por el peso de la culpa, por la angustia que tenía de haber causado esto estando borracho. Y se convirtió en la mano derecha del pastor. ¿Hay posibilidad de restaurar relaciones cuando perdonamos? Sí. ¿Hay posibilidad de restaurar relaciones cuando queremos tomar venganza o la tomamos? No. No, eso es cierto. Así que, fíjate, lo opuesto de perdonar es acusar, inculpar, atacar, criticar. Todo eso que va a causar que tú te enfermes.
Todos los sentimientos que tenemos proporcionan vida o proporcionan muerte. ¿Pueden enfermar nuestros cuerpos? Sí, sobre todo cuando se dilata en el tiempo. Cuando se dilata en el tiempo, sí. Y una cuarta y última ya, no quiero alargarme, que quiero señalar es que cuando tú perdonas, y ya lo he mencionado antes, no haces ni más ni menos que aquello que Dios quiere que hagas. Ni más ni menos. ¿Es de valientes? Sí. Pero es cuando tú haces lo que Dios dice, no eres ningún héroe. Simplemente eres alguien obediente. Y eso debe ser suficiente. No debemos, ay, que esa persona, mira, qué héroe. Ese pastor, cuando contaba su testimonio, lo decía, yo no fui ningún héroe, yo entendí de parte de Dios que debía perdonar. Y eso hice. ¿Vale? Así que importante. Y la manera, ¿por qué? Porque la escritura lo dice. Dice, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sabéis? Se me hace curioso, y no digo que en algunos momentos haga falta, pero se me hace curioso cómo la gente va a los especialistas porque está cargada de rencor, estoy hablando de psicólogos y va allí y va y le dan pautas y las cree y usted haga yoga para tener paz y usted haga aquello y usted haga lo otro. Cuando la Biblia nos lo dice y se prefiere creer a esta gente que a Dios. Eso se me hace a mí muy llamativo. Eso puede pasar con aquellos que niegan a Dios en sus vidas, porque claro, si lo han descartado, ¿cómo van a reconocerlo? Más que para echarle las culpas, eso sí. Pero ¿cómo van a reconocerlo? No. Entonces el psicólogo. Pero nosotros, que conocemos a Dios, su palabra, en este sentido, en lo que te estoy comprendiendo, nos debe bastar. Y recuerda siempre, los beneficios son mucho mayores que los obstáculos. Si quitas los obstáculos, ¿qué te queda? Beneficios. Suma, suma, suma. Los obstáculos te restan y te dividen. Los beneficios te suman y te multiplican. ¿Ok? Así que bueno, dejo con esto hasta aquí. Y el próximo vez que comparta contigo, pues seguiré con el mismo tema, pero ya desde una parte más práctica, viendo cómo puedes procesar un perdón y viendo cómo te puedo ser de ayuda en este aspecto. Así que un abrazo y hasta pronto.